Bienvenidos a este tercer encuentro en el marco de la Jornada de Estudios de la Migración y Mundos Árabes, organizado por el Centro Cultural del Banco de la República en la ciudad de Barranquilla. Este ciclo tiene como objetivo explorar y analizar las dinámicas sociales, culturales e históricas del mundo árabe y de su diáspora en Barranquilla y Colombia. Es tanto un ejercicio de memoria histórica como un espacio de debate, investigación y apropiación social del conocimiento sobre temáticas actuales, relevantes y multidisciplinares con expertos investigadores del mundo árabe en nuestro país. Las próximas conferencias que tendremos serán el 11 de junio con Escribiendo la nostalgia, literatura del Mayar o la migración y representaciones de lo árabe en la literatura colombiana. El 18 de junio tendremos Los otros y nosotros, percepciones mediáticas y diversidad religiosa de la migración árabe. Continuaremos con la arquitectura mudéjar en el Caribe, caso de Barranquilla y Cartagena con Karen David Tacaret, y cerraremos con Alex Keseb y la conferencia Influencia y presencia de la gastronomía e ingredientes árabes en el Caribe. Ya la mayoría de los que están conectados conocen la dinámica de este encuentro, en donde primero tenemos la intervención de la conferencista y al finalizar abriremos el espacio para dar respuesta a las preguntas que nos envíen por el chat. Damos inicio entonces a esta jornada con Odette Gidi David, quien es magíster en estudios de Próximo y Medio Oriente de la Escuela de Estudios Orientales y Africanos de la Universidad de Londres en el Reino Unido y profesional en Relaciones Internacionales de la Universidad del Norte. Estudió idioma árabe en la Universidad de Jordania, así como curaduría y manejo de exhibiciones en City de la Universidad de Londres. Laboró como asesora de Norte, África y Medio Oriente en la Dirección de Asia, África y Oceanía del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. Actualmente es profesora del Departamento de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad del Norte con la asignatura Los Árabes en el Caribe colombiano y es cofundadora y directora ejecutiva del Instituto de Cultura Árabe de Colombia. Con esta introducción damos inicio a la conferencia Celebrando la Integración, Instituciones Culturales y Gastronomía y Carnaval. Bienvenida, Odette, y gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas tardes a todos, muchas gracias por asistir, por unirse a este tercer encuentro. Gracias también, Catherine, por haber hecho esto posible. Fue una gestión muy ágil de parte de pues, tuya y de todo el equipo del Centro Cultural de Barranquilla del Banco de la República. Entonces, gracias por abrir este espacio que hacía tiempo se necesitaba para que dialoguemos sobre otras realidades de Colombia, sobre historias que no siempre se cuentan y para también darle la oportunidad a muchas personas que de pronto son de origen árabe que se reencuentren eh, con su historia. Entonces, gracias de verdad por abrir este espacio al banco y bueno, como mencionó Catherine, este es el tercer encuentro. Eh, por esa razón yo quisiera hacer una breve recapitulación de lo que hemos visto los últimos dos encuentros, algo muy breve, porque de pronto algunos de ustedes no estuvieron aquí y sí es importante que ustedes conozcan un poco lo que hemos venido construyendo sobre la migración árabe, o como a mí me gusta llamarle, la diáspora árabe en Colombia. También es bueno recordar algunas de estas cosas porque de cierta forma todo está interconectado e interrelacionado y lo que hemos querido hacer con estas charlas es ir construyendo desde lo más amplio hasta lo más específico. Entonces, así fue como nuestra primera charla, que fueron unas aproximaciones históricas y teóricas. Yo les compartí que en mi revisión y desde mi vivencia personal como miembro de la diáspora palestina en Colombia, yo empecé a notar de que la bibliografía y las historias que se contaban y se escribían sobre los árabes en Colombia tenían ciertos desafíos y retos todavía que debíamos enfrentar. Y en ese sentido, empecé a hacer una pequeña deconstrucción de lo que se ha hecho en Colombia, sin en ningún momento demeritar el trabajo de las personas que me han antecedido y las que vendrán. Simplemente es ofrecerles una perspectiva un poco diferente, o como por ejemplo yo la veo, de la forma en que deberíamos aproximarnos a este grupo aquí en Colombia. Entonces, una de las generalidades, y se van a dar cuenta que yo lo menciono, es que yo trato de no usar el término migración,
yo uso mucho más el marco de diáspora y es porque mi discurso en general se enmarca y la forma como yo me aproximo a este fenómeno social se enmarca en los estudios postcoloniales. Entonces, para mí es supremamente importante que se empiece a cambiar un poquito la forma como se entiende a los árabes que hay en Colombia. Y no son simplemente una migración espontánea que hubo, porque al principio lo fue así, pero después este grupo empezó a adquirir unas características que lo transformaron en una diáspora. Y la importancia de usar el enfoque de diáspora es que también nos permite explorar las relaciones que tiene este grupo, no solamente con su sociedad receptora, sino también con su patria de origen, o en este caso, varias patrias de origen, porque estamos hablando de que predominantemente hay palestinos, sirios y libaneses aquí en Colombia. Entonces, otra acotación que hice en las clases pasadas fue la importancia de no usar el término sirio-libanés. Es un término que se repite mucho y está bien usarlo para casos específicos, pero si queremos hablar de la migración o de la diáspora árabe, usar el término sirio-libanés nos está dejando por fuera un grupo muy importante en términos numéricos, ¿cierto? Y también de aportes que fueron los palestinos. Entonces, es importante que empecemos a cambiar esas concepciones erradas que tenemos de pronto y a explorar el fenómeno de la diáspora árabe desde una perspectiva mucho más multidimensional y actualizar también un poquito lo que se ha dicho sobre esta diáspora. Entonces, en la segunda charla, yo empecé a acercarme ya a la migración como tal, ¿cierto? Al hecho migratorio, al movimiento de las personas y a describir un poco cómo fue ese viaje transatlántico, pero sobre todo a entender la complejidad de factores que hicieron que se produjera este movimiento de personas en un inicio provenientes del Levante que estaba dominado por el Imperio Otomano, ¿cierto? Entonces, eh, ¿por qué hice mucho énfasis en esta pluralidad y en esta convergencia de factores push y pull, o sea, factores de empuje y factores de atracción? Porque nosotros no podemos pretender que existe una única causa o atribuirle la mayor responsabilidad de este movimiento de personas a una sola causa. Y eso es algo que yo he notado mucho. Eh, Aquí, inclusive, no solamente en los textos que se producen, sino también en el imaginario popular, todos los árabes que hay en Colombia, al parecer, llegaron por la dificultad y la imposibilidad de vivir en el Imperio Otomano. Entonces, digamos que ese mito se ha repetido, entonces, obviamente, gran parte de este grupo llegó a Colombia porque las situaciones de vida para las personas en lo que era antes el Imperio Otomano eran muy complicadas. El imperio, le decían el hombre enfermo de Europa, estaba en un momento de decadencia, había una situación económica muy difícil, sumado a hambrunas, a plagas, y aparte de eso, muchísimas guerras en esos últimos años, décadas de vida del Imperio Otomano. Asimismo, con las Tanzimat, con las reformas que hace el Imperio Otomano, se empieza a hablar del concepto de ciudadanía universal. Entonces, todas las personas bajo dominio de los otomanos tenían que prestar eventualmente servicio militar. Pero este mito del servicio militar y de huir del Imperio Otomano, digamos que ha sido generalizado para todos los inmigrantes y se ha dejado por fuera una cantidad de factores que también propiciaron el movimiento de personas. Entonces, por eso es que me gusta hablar de causas económicas, políticas, sociales, culturales, religiosas y familiares, siendo la causa familiar importantísima tenerla en cuenta porque debido a la composición de las familias árabes, en algunos casos era común de que las familias jalaran a otras familias que pertenecían, por ejemplo, a un mismo clan, a un mismo jamule. Es una estructura muy tradicional en algunos casos de las sociedades árabes. Digamos que hay varias familias que están relacionadas entre sí, entonces era muy común que una persona empezara a jalar a su círculo cercano y después ellos a la otra familia. Entonces,
a partir de 1920, 30, no, realmente 30, uno empieza a ver que empiezan a migrar familias completas, no solamente jóvenes, solteros, hombres, y obviamente no se puede desconectar el estudio de la migración en Colombia con la situación de los países árabes, ¿cierto? Uno no puede hacer una desconexión y si uno va a estudiar el fenómeno de la migración y diáspora árabe en Colombia, uno no puede hacerlo alejado de lo que ha pasado en los países de origen. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque en muchos casos he notado que hay un vacío académico y que no se han estudiado migraciones recientes. Por ejemplo, no se han estudiado las migraciones que suceden a raíz de la Guerra Civil del Líbano a partir de 1975, o no se tienen en cuenta otros eventos que motivaron esta migración, como por ejemplo la creación del Estado de Israel o los sucesivos conflictos en la región, por ejemplo la guerra de 1967. Entonces, en realidad, atribuir la responsabilidad a una sola causa me parece que no tiene mucho sentido y ya es cuestión de nosotros como investigadores o como personas de pronto de origen árabe, indagar realmente la historia de sus familias y darse la oportunidad de conocer de pronto otras posibilidades que propiciaron esa migración. Entonces, en general, en Colombia no tenemos datos, no sabemos cuántos somos. Eh, no sabemos cuántos somos, de hecho inclusive tenemos un problema y es que es imposible hacer un censo hoy en día porque lastimosamente no quedaron bien registradas las personas que llegaron. Muchos de ellos llegaron con pasaportes, llegaron y aquí les cambiaron los apellidos. En algunos casos lo tradujeron, como es el caso del apellido Harp, que termina siendo Guerra. Entonces, hacer un censo es imposible. Países como Chile tienen 500.000 de palestinos y son cifras que están estudiadas. Aquí en Colombia no hay cifras. Yo diría que más de 100.000 personas es imposible que haya. Y entre la migración con fuerza se da entre 1880 y 1930. Es cuando se da de manera más sostenida. Si nos damos cuenta, el Imperio Otomano termina cuando termina la Primera Guerra Mundial, porque pues es del lado de los que pierden. Entonces, dense cuenta que hay una cantidad de años, entonces que no hay explicación para la migración que se da hasta 1930. ¿Sí ven? La importancia de no atribuirle la única causa al Imperio Otomano. Y la clase pasada terminamos en las regulaciones legislativas que empiezan a salir en Colombia en la década de 1920 en adelante, limitando o restringiendo el acceso a Colombia de ciertos grupos migratorios que no eran deseados. Entonces, hay que entender que esto era algo que era muy común para ese entonces. Eh, Uno puede hablar de racismo en esa época y pues bueno, todavía lo seguimos haciendo lastimosamente. Eh, una cantidad de ideas eugenésicas, de que ciertos grupos iban a mejorar, entre comillas, la raza local, entonces se prefería a un inmigrante europeo, ojalá cristiano, que hablara español. Entonces los orientales eran vistos con cierto recelo. Entonces, la pregunta que yo quiero responder en la charla de hoy es precisamente esa. ¿Cómo pasan los árabes de ser un grupo discriminado, obviamente un grupo minoritario, eh, hasta cierta forma cerrado? Por ejemplo, en el caso de Barranquilla, sabíamos que la gran mayoría vivía en un barrio, eh, y cómo de repente hoy en día nosotros hablamos de que no solamente han permeado todas las esferas sociales, sino que inclusive también el imaginario literario, y de eso vamos a hablar la próxima clase. Tanto es así que nuestro Nobel habla, menciona, y toda su obra eh, está plagada de pues, referencias a personajes de origen árabe. Entonces, esa es la pregunta que yo me hago en la charla de hoy. ¿Cómo sucede ese cambio? ¿Cómo pasan de ser unas personas no gratas, ¿cierto? Que inclusive pues habían decretos como en la década de los 30 que específicamente limitaban el acceso de libaneses, palestinos o sirios, ponían cuotas, 5 o 10 personas. ¿Cómo pasan de ser acusados, discriminados, vistos como
turcos, pero este peyorativo de turco tenía una connotación negativa, no es el mismo turco de hoy. En ese momento, turco significaba una persona en la que no podías confiar, que era escabulliza, que era pues tacaña, como decimos aquí en la costa, y que hacía negocios que a la gente no le gustaba, por ejemplo, el comercio puerta a puerta, era una actividad que no era muy bien vista en la sociedad para ese entonces. Entonces yo me pregunto, ¿cómo pasó eso? Para mí, personalmente, hasta que logré poner todo esto en orden, para mí fue como un eslabón perdido. ¿Qué fue lo que hizo posible esa integración tan exitosa? ¿Verdad? Entonces eso es lo que quiero explorar hoy. Cómo a través de las instituciones sociales y culturales, la gastronomía y el Carnaval de Barranquilla, los árabes empiezan a posicionarse en la sociedad receptora, en el caso de Barranquilla específicamente, y hoy en día, como nos podemos dar cuenta, realmente están, o estamos, me incluyo, en todas las esferas de la sociedad, ¿cierto? No solamente política, sino también académica, comercial y económica. Y aquí quiero hacer un paréntesis importante. El hecho de que haya un alcalde, un gobernador, un presidente de origen árabe, como por ejemplo Julio César Turbay, o los alcaldes de Barranquilla que han sido de origen árabe, o gobernadores, Segebre, Char, no quiere decir que estas personas tengan una agenda árabe, ¿cierto? Eso es algo que a mí, que yo me di cuenta en la literatura que había revisado, y era que de cierta forma se les señalaba o se les atribuían ciertas características políticas por su origen étnico. Y esto es, a mi modo de ver, un poco racista. Entonces, eso no es así, porque es que si estas personas, políticos colombianos de origen árabe, realmente fueran políticos árabes, tuviesen una agenda árabe, y hoy en día Colombia fuera un país que, que tuviera estrechas relaciones con países árabes, y eso no es así, ¿verdad? Entonces, no por el hecho de ser de origen árabe, quiere decir que esa persona esté pensando primero en su patria de origen, bien sea en Líbano o en Palestina. No, no quiere decir eso. Para mí, lo que eso significa es la movilización o la movilidad social que tuvo un grupo que al principio llega y se establece de forma muy marginal en la sociedad. Entonces, eso es lo válido para resaltar aquí. Entonces, como les he dicho, o sea, si muchas de estas personas también llegan en condiciones desfavorables, muchos llegan sin conocer el idioma, otros sabían algunas lenguas romances, lo que facilita el aprendizaje del español, muchos sabían francés o italiano, algunos llegan con dinero, otros sin dinero, es un mito que todos llegan sin dinero, eso no es real, muchos llegan con capital, muchos también son intelectuales, ¿verdad? Entonces, ¿cómo esta población tan heterogénea y que no siempre encontró un recibimiento cálido, cómo logran todo lo que han logrado? Entonces, como les he dicho, en muchas capitales en Latinoamérica, inclusive aquí en Barranquilla, se lo dije ahorita, muchos de ellos empiezan a vivir juntos, en comunidad, en algunos barrios en donde se agrupan. Aquí en Barranquilla muchos de ellos vivían en el barrio San Roque. Luego muchos se trasladan, por ejemplo, a la urbanización El Prado. Y algo para tener en cuenta es que esta discriminación legislativa, como les he dicho, algunos decretos establecían la prohibición para el ingreso de árabes. Aparte de esa discriminación legislativa, también había discriminación pública en la prensa. Gabriel Turbay, cuando se lanza presidente, muchos de los ataques en contra de él en la prensa hacían referencia a su origen étnico. Entonces, inclusive en la prensa, en muchas ocasiones escribían que los árabes no eran personas bienvenidas, que eran portadores de enfermedades, etc. Entonces, ¿qué pasa? Desde mi modo de ver, esta presión social, esta discriminación, juntado con el hecho de que muchos de estos árabes no pudieron regresar a sus países de origen, en específico el caso de los palestinos, para los libaneses y para los sirios era mucho más fácil volver porque el Líbano y Siria consiguen su independencia en la década de los 40. En el caso de los palestinos no fue así. Entonces para ellos se les vuelve muy complicado volver. Entonces,
cuando ellos empiezan a darse cuenta, por un lado, de que deben buscar formas de integrarse e insertarse en la sociedad, porque por un lado ya estaban aquí y por otro volver a su patria de origen era casi que un imposible, empieza a ver lo que muchas personas han llamado un suicidio cultural o una fractura generacional. ¿En qué sentido? Los que llegan, los inmigrantes pioneros, eh, tienen a sus hijos aquí y esa primera generación nacida aquí no necesariamente va a aprender el árabe de sus padres y ahí es cuando empiezan a nacer más generaciones aquí en Colombia que ya han perdido el idioma. Y la pérdida del idioma es supremamente clave para entender esa desconexión que hay con los países de origen, porque si hay un elemento que une a todos los árabes de todos los 22 países, es el idioma árabe. Entonces, la pérdida del idioma tuvo un efecto que hasta hoy es incalculable y si no se hubiese perdido el idioma, de pronto la diáspora tuviera otras dinámicas diferentes aquí en Barranquilla y en general en Colombia. Entonces, así es como empiezan a buscarse inconscientemente, obviamente, esto no fue algo premeditado en ese momento, no se sentaron todos los líderes de las familias a pensar cómo logramos integrarnos, no, yo creo que se fueron dando circunstancias que eventualmente aseguraron su positiva aceptación. Y como les he dicho, esas estrategias son la creación de instituciones sociales, el Carnaval de Barranquilla y la gastronomía. ¿Por qué la gastronomía sí y por qué el idioma no? Porque de cierta forma el idioma tendría a desunir, tendría a crear división, a crear una barrera entre la persona inmigrante o sus hijos con la sociedad receptora. Iban a ser señalados públicamente, mira, ellos son árabes, están hablando, son turcos, están hablando otro idioma. Pero con la comida no pasaba así. La comida al revés, la comida construía. A través de la gastronomía tú podías unir, eh, eh, cortar la brecha que dividía a estas personas cuando Barranquilla, a pesar de que era una ciudad cosmopolita para esa época, no era la ciudad que es hoy, o sea, no había la cantidad de conectividad, ese grado de conectividad que hay hoy. Entonces, ¿cómo empiezan a integrarse y a insertarse en la vida pública y en la vida social? De cierta forma, cuando las primeras generaciones nacen en Colombia, estas personas nacen hablando español y ya es mucho más fácil que ingresen a las universidades. Entonces, por un lado, empieza a expandirse el círculo social de estas personas, ya no solamente es árabe con árabe, sino que van a las universidades, tienen la oportunidad de conocer gente de fuera de la comunidad. Asimismo, empiezan a diversificarse los oficios, hay una profesionalización de la diáspora, surgen muchos abogados, doctores, ingenieros, etcétera, y se vuelven también ellos generadores de empleo, ya la sociedad no los ve como vienen a quitarnos nuestros trabajos, sino que ellos ahora están generando empleo, y también obviamente hay muchos matrimonios mixtos. Yo diría que la primera y segunda generación nacida acá, hasta cierta forma conservó la práctica de casarse dentro de la comunidad, y no podemos decir, claro, es que los árabes son endogámicos. No, yo creo que eso sería esencializar a los árabes. Yo creo que una mezcla de cosas, si tu comunidad no tiene eh, mucho contacto con el resto de la sociedad, naturalmente no te vas a casar con alguien que no es cercano a ti. Entonces, los matrimonios mixtos, el ingreso a la vida política, en las universidades, las juventudes políticas empiezan a incluir a estos jóvenes en sus filas y así es como hay militantes políticos de todos los partidos, sean de izquierda hasta partidos de derecha, en Colombia, de origen árabe. Entonces eso también obviamente les empieza a dar otra forma de relacionarse con la ciudad, con el país, por supuesto. Pero esto que les estoy contando no fue algo que pasó exclusivamente aquí en Colombia. Como yo les dije en la charla pasada, eh, las, la situación de Siria, Líbano y Palestina, cuando empiezan a llegar los primeros inmigrantes, era muy parecida entre esos tres países, obviamente con sus particularidades, y la situación aquí en Latinoamérica y en el Caribe, a pesar que cada país era un mundo por separado, habían cosas en común. Entonces, digamos que son procesos similares, por lo tanto,
la historia de los inmigrantes palestinos en Chile no es muy diferente a la historia de los inmigrantes palestinos acá, o los libaneses en Argentina y los libaneses acá. Realmente no son historias tan diferentes. Entonces, en muchas partes empiezan a registrarse la creación de asociaciones árabes de carácter políticas, financieras, culturales, financieras. Los bancos al principio no querían prestarles a los inmigrantes árabes, entonces muchos crean sus propias instituciones financieras. Aquí en Colombia no he encontrado registros, pero en otros países sí. Instituciones deportivas. Se crea el equipo de fútbol palestino en Chile en 1919, 1920. Se crean asociaciones filantrópicas, clubes literarios, ¿verdad? Y de hecho las primeras aparecen a finales del siglo XX y en las primeras 2 décadas del siglo, perdón, finales del siglo XIX y primeras 2 décadas del siglo XX, en varios países, Chile, Cuba, Argentina, Brasil, Colombia, etc. A partir de los años 30, cuando estas comunidades en general empiezan a consolidarse, a cimentarse, ya muchos de los pioneros llevan varios años ya en el continente y han logrado construir sus vidas, sus economías aquí. Estas instituciones empiezan a tener mucha más proyección social y también económica, empiezan a ser mucho más respetadas por la sociedad receptora. Acá hay unos ejemplos de cómo, por ejemplo, es muy curioso cómo estas asociaciones son utilizadas para ayudar a los futuros emigrantes. Por ejemplo, el Club Sirio Libanés de Buenos Aires se crea y empieza a hacer banquetes donde invitan a jefes de gobierno para tratar de hacer lobby, cabildean por la anulación de leyes que restringían la entrada de árabes, por ejemplo. En Chile aparece el primer colegio árabe en 1917, pero aquí en Colombia aparece el primero en 1987, bastante, bastante tiempo después, en Maicao. Y de hecho todavía existe ese primer colegio. También se crean asociaciones benéficas, generalmente lideradas por mujeres, y es que en los países árabes, en Siria, Líbano y Palestina, en especial en Palestina, había una tradición asociativa muy importante. Las mujeres tenían una vocación muy importante hacia ayudar a los más desfavorecidos de sus comunidades, a atender a los huérfanos, a las viudas, a los ancianos. Eh, Esto era algo que se veía mucho en Palestina, que es donde yo he podido hacer investigación sobre el tema de género, y de cierta forma es como que si eso se hubiese replicado acá, porque se crean varias instituciones, no solamente en Colombia, en todas las Américas, y en 1969 se crea en Barranquilla la institución Las Mercedes o Damas Colombo Árabes, para ayudar a los niños del barrio La Paz. Luego, por supuesto, y aquí es donde a mí me gusta enfocarme más, es en la creación de los clubes sociales. ¿Por qué? Fíjense lo interesante que es la figura del club social. Por un lado, en el caso de Barranquilla, en esta época, años 30, años 40, el Club Barranquilla no permitía el ingreso de árabes, de chinos, de otras nacionalidades, de otras etnias, por decirlo así, que no eran bien vistas, bien recibidas. Entonces, así es como surgen muchos clubes dentro de comunidades de inmigrantes. Entonces, ahorita vamos a ver el rol dual que tienen estos clubes porque es supremamente interesante. Esta información obviamente debe ser completada. Nada de lo que yo les estoy diciendo aquí es concluyente porque todos los días yo sigo aprendiendo y sigo investigando todos los días porque la comunidad misma está en movimiento todos los días y todos los días surgen nuevos archivos, nuevos datos. Entonces hasta ahora tengo ubicados clubes en estas 4 ciudades, estoy segura que hubo en otras. Lorica parece que fue el primero. Luego, en Barranquilla en 1914 se crea la Unión Siria, pero no tenía un establecimiento físico. ¿Okay? En 1945 sí se crea el Club Alhambra con personería jurídica y con una sede física. Cartagena sucede lo mismo en el 46 y en Bogotá en el 57. Entonces empiezan a crearse este tipo de clubes y dense cuenta, por ejemplo en Bogotá los que lo fundan son libaneses, pero aquí en Barranquilla la colonia, en esa época, no, esa palabra no me gusta usarla, el grupo era muy diverso, habían palestinos, sirios y libaneses, entonces fíjense que el nombre era mucho más global.
Centro Juvenil Árabe, que era como un grupo dentro del Club Alhambra. Y el Club Alhambra fue como digamos que el antecesor del Club Campestre, que todavía existe. Está en mitad de la vía Barranquilla-Cartagena. Esto es una foto del Club Alhambra. Era una casa bastante grande, pero no lo suficiente, eventualmente se quedó pequeña, decorada con pisos Pompeya. Si ustedes se dan cuenta, la yesería y los arcos eran muy al estilo alambresco, y quedaba en la urbanización El Prado. Y aquí es donde yo les digo que es importante estudiar a los clubes porque ellos jugaron un rol dual. Por un lado, los clubes se crean para conservar las tradiciones culturales de las patrias perdidas, como les digo, hay sirios, hay palestinos y hay libaneses, y por otro lado, se crean para integrarse con la sociedad receptora. Ustedes se dan cuenta cómo los clubes empiezan a funcionar como un puente de doble vía. Unir. Ellos unen a la comunidad entre sí, pero también unen a la comunidad con la sociedad receptora. Es interesantísimo el papel tan importante que cumplen estas instituciones, porque por un lado, estas instituciones reúnen, agrupan a los árabes y sus descendientes en torno a conversaciones comunes, gastronomía común, eventos sociales comunes donde todos se conocen, donde de hecho se forjan matrimonios, donde se realizan eventualmente matrimonios aquí en este club. Entonces sirve como un centro muy importante en la vida social de los árabes, que permitía que ellos se reconocieran entre ellos, se conocieran, celebraran su cultura o sus culturas, porque como les digo, hay personas de estas tres naciones. Eh, pero por otro lado, estos clubes terminaron haciendo que los árabes pudiesen catapultarse hacia ser personas con un renombre, con una movilidad social que de pronto no esperaron que fuera así y tan rápido, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que cuando estos clubes empiezan a aparecer, ya las personas empiezan a darse cuenta de la presencia, del poder que empiezan a tener ciertas personas dentro de la comunidad, dentro de la diáspora, y en los clubes empiezan a llevarse a cabo eventos que obviamente le abren las puertas a la sociedad local. Entonces empieza, digamos que, a tejerse una cantidad de relaciones que eventualmente van a hacer que estas personas salgan de los barrios, de los clubes, de los límites de la comunidad y empiecen a integrarse realmente con la sociedad receptora. Y eso es algo supremamente valioso que, como les digo, hace falta estudiar aquí en Colombia. Es muy poco lo que hay sobre la historia de los clubes y de hecho hasta a mí me ha costado y a mi familia encontrar información sobre los clubes. Disculpen un momento. Ya, discúlpenme. Listo. Entonces, el barrio, el Club Alhambra fue establecido en 1945 y a mí me gusta mucho ver y revisar la prensa de qué decían la prensa antes de que se creara el club y después. Porque en la charla pasada yo les mostré un recorte de prensa en donde el alcalde de Puerto Colombia decía que estaba preocupado por la llegada de los árabes. Y luego, cuando vemos la creación del club, hay una forma muy diferente de hablar sobre los árabes. Ya son personas reconocidas, distinguidas, que tienen su propio club y que este club está de pronto a la par que los otros clubes de la ciudad. Entonces eso es supremamente interesante. Como les dije, el club fue efectivamente, si ustedes leen la primera junta de socios, hay libaneses, palestinos y sirios por igual. Se funda con 47.000 pesos en ese momento y el que más aporta, el que más capital aporta es Elías Mufdi e hijos. Elías Mufdi, ustedes de pronto lo conocen, era un patriarca que de hecho llegó a ser llamado el hombre árabe más rico de las Américas y cuando él muere, inclusive en los 50, si no estoy mal,
hay periódicos en Chile que hablan de su muerte. Entonces, digamos que él era una figura importante que hizo muchas donaciones a Barranquilla, en general al Atlántico. Donó un avión en la guerra colombo-peruana, etc. Entonces, este club tuvo una vida muy corta, una vida jurídica. Fue liquidado en 1951 y de hecho, con ese dinero de la liquidación, el Centro Juvenil Árabe donó una estatua dedicada a la madre que está, creo que no, si no estoy mal, en el Recreo, aquí en Barranquilla. Entonces, un dato curioso, este Centro Juvenil Árabe, que era como la juventud del Club Alhambra, adivinen quién era una de sus integrantes, nada más y nada menos que Meira del Mar. Ella era una muy activa participante de este club y además que ella editaba la revista Unión, de la que vamos a hablar la próxima semana. Entonces aquí empezamos a meternos con otro tema, si se dan cuenta, porque en la foto que les tengo del club, si se dan cuenta los arcos muy bonitos, aquí en esta foto aparece Carolina Manotas, reina del Carnaval de Barranquilla, 1953, acompañada de capitanas del Club Alhambra, que eran pues mujeres de origen árabe. Entonces, una de las cosas que hizo, que propició el Club Alhambra fue que la comunidad empezara a participar muy activamente en el Carnaval de Barranquilla. Y es que ya tener una entidad, un club que te respaldara, en ese momento era muy importante, o sea, era necesario, casi que vital para que tú pudieras presentar una comparsa. Entonces, de hecho, los árabes ganan a la mejor comparsa en 1947. Eh, y es muy curioso ver cómo, y esto es importante, en los países árabes no existe una tradición de comparsas ni de carnaval. En ningún país árabe realmente existe algo parecido a un carnaval. Entonces a mí me parece esto todavía aún más importante y relevante porque cuando yo escucho a muchas reinas de origen árabe, reinas del carnaval de origen árabe, decir que esto lo llevan en su sangre, yo digo como, wow, qué interesante. Pues porque esto no es algo típico del mundo árabe, ¿cierto? El carnaval, ¿cierto? Entonces, fíjense lo que yo les decía de cómo la prensa se empieza a referir a los árabes. Miren el cambio que hay de lo que vimos la clase pasada a hoy. Si se dan cuenta, en este apartado de 1945 del diario La Prensa, pues muestran tanto el diario La Prensa como el Tiempo sobre la creación del club, que agrupa en su seno a lo más selecto y distinguido de esa importante colonia. O sea, esto es cuestión de años. Pasan de ser un grupo marginal que no quieren ser, que Colombia legalmente y socialmente no quiere recibir, a ser un grupo selecto e importante. Es interesantísimo cómo logran cambiar la imagen en tan corto tiempo. Y aquí está la junta directiva. Si ustedes se dan cuenta, habían libaneses, sirios y palestinos. Por eso no tuvo un nombre como Club Sirio o Club Libanés o Club Palestino, sino que era mucho más, de hecho no tenía nada que ver con el origen de estas tres nacionalidades. Listo, entonces el Club Alhambra no fue el único o la única institución social que se creó o se ha creado por los árabes aquí en la ciudad o inclusive en el país. Esto es una lista bastante, digamos, la que corta, sin querer ser definitiva, porque como les digo, todos los días hay información que sale, de algunas de las organizaciones sociales que se han creado aquí en Colombia por árabes y con diferentes propósitos. Si se dan cuenta, en muchas de estas organizaciones predominan algunas palabras, como por ejemplo unión, encuentro, cultura, porque precisamente siempre ha habido un espíritu integrador eh, de parte de esta diáspora, pero también recordando y trabajando por la patria de origen, que eso es algo muy propio de cuando uno estudia un grupo como una diáspora. Para que un grupo sea una diáspora, efectivamente tiene que tener este grupo conexiones con su patria de origen y un ideal y un deseo de retornar o de restaurar o recuperar esa patria perdida. Entonces, si se dan cuenta,
son muy distintos los nombres de estos grupos y proliferan en Bogotá, en Cartagena, en Barranquilla. Hay unos que existen, unos que ya no existen. Los que están al final sin fecha son porque todavía están de cierta forma en existencia. Y esto es una lista que igual se sigue construyendo todo el tiempo. Acá hay algunas fotos que me parecen importantes para ponerle un poquito de rostro a estas personas que están detrás de estos grupos, sin querer abarcarlos a todos, claro está, y me disculpo de antemano por no incluirlos a todos. Acá hay la entrega de una carta gloria elaborada en Nácar, que le fue entregada a Meira del Mar por la Unión Cultural Árabe. Hay varios personajes de la comunidad de la diáspora árabe aquí en Barranquilla, entre ellos mis padres, casualmente los dos están en esa foto. Eh, y este evento tuvo lugar en el Club Campestre. Acá hay imágenes de dos revistas que surgieron en dos periodos y con objetivos diferentes, ¿cierto? La revista Integración era una revista que surge del Colegio Colombo Árabe, se llamaba Integración Colombo Árabe, y la revista Malna fue una revista propia de la diáspora palestina. Esta sí tenía un norte muy claro y era tratar el tema de Palestina, presentárselo a una audiencia local, y de hecho yo me incluyo, yo edité los últimos dos números de esa revista en el 2008, ya bastante tiempo. Acá hay otras fotos, iniciamos arriba, eso es una foto del Centro Cultural Palestino que se crea en 1988, y este es, aquí abajo en la foto, una imagen del Centro Cultural Árabe creado en el Club Campestre en 1992. Me da curiosidad que en ambos eventos había una especie de bendición para iniciar las actividades. Y abajo hay una foto de un pabellón que fue donado por las Damas Colombo Árabe Palestinas en 1985 al Hospital General de Barranquilla. Entonces, si se dan cuenta cómo cuando esta diáspora, cuando la comunidad empieza a salir de sus fronteras, y de hecho, desde el inicio, porque el primer registro de la primera donación que hay de la diáspora árabe a Barranquilla es en 1910, cuando donan una estatua enorme en hierro que hay afuera de la Biblioteca Departamental Meira del Mar, y la donan con motivo del centenario de la independencia de Colombia. Entonces, desde 1910 empieza a haber una cantidad de donaciones, de estatuas, eh, dotaciones de colegios, de hospitales, monumentos, hay muchísimos en toda la ciudad, e inclusive más recientes con los monumentos que ha donado la empresa Tecnoglass, porque al final de cuentas sus dueños son de origen palestino. Entonces siempre ha habido un cierto sentido de agradecimiento y de unión entre la comunidad, la diáspora árabe y su comunidad y la sociedad receptora, pero también ha habido un sentimiento de parte de esta diáspora por mantener sus raíces, por mantener su conexión con los países de origen. Entonces, ahora retomando, bueno, siguiendo con la foto, que me parece que es un material muy llamativo y muy valioso de mostrar y compartirles, acá hay algunos recortes sobre la participación de los árabes en el carnaval. Como les dije, el carnaval se vuelve ese espacio, y de hecho esos son los carnavales, son espacios de irreverencia, espacios donde uno puede buscar o ocultar o mostrar su identidad, ¿cierto? Son unos escenarios muy particulares, los carnavales en general. Y en Barranquilla el carnaval, para los que no son de Barranquilla, el carnaval tiene un rol de construcción de identidad y de ciudad muy importante. Entonces, el participar en el carnaval le dio una visibilidad única a los árabes aquí en la ciudad. Entonces, digamos, esta es una carroza de 1945 que apareció en la revista Civilización. Si se dan cuenta, hay unos arcos, hay un personaje con una especie de espada o de sable, una imagen muy orientalista, y esto digamos que fue un poquito autoorientalizante de parte de la comunidad árabe. Ellos mismos
se vistieron de esos estereotipos que hay sobre los árabes, pero bueno, eso es otro tema. Acá hay un recorte de 1956 del diario La Prensa, en donde el carnaval está invitando a pues, a los bailes del carnaval. Y dense cuenta que las orquestas son orquestas locales. Me da mucha risa la nota de abajo, si se dan cuenta, dice: ninguna persona con máscara podrá entrar sin antes hacerse identificar en la secretaría. No sé honestamente a qué se refiere esto, uno se puede poner a imaginar, a especular que de pronto habían recibido alguna amenaza, no se sabe, pero me parece interesante fijarse en eso. Por ejemplo, esto es eh, un, si se dan cuenta, el Centro Juvenil Árabe hasta cierto punto era como algo separado del Club Alhambra, si bien estaba sujeto al club, ellos tenían su propia capitana y el club tenía su propia capitana, entonces habían como dos capitanas, ¿cierto? En este caso, las dos coincidencialmente son palestinas, apellido Hasir y apellido María, en 1946. Estos dos estas dos también son de 1950 y 1957. Lo mismo, vemos orquestas criollas, vemos que los árabes se están apropiando del escenario, o sea, de las tradiciones culturales de su sociedad receptora. Están escuchando las bandas de aquí, están bailando los bailes de aquí, están celebrando algo que es meramente de aquí. Entonces yo creo que eso les facilitó mucho su inserción y su adaptación y aceptación en la sociedad receptora. Esto me parece interesantísimo, esta imagen, que es de 1952, porque nosotros vemos acá a la reina del carnaval de Barranquilla, la oficial, Gladys Rosanía, que asiste a la proclamación de la capitana del Club Alhambra, Chabela María. Entonces, acompañada de otras princesas, apellido pues Hasir y Abuchaibe. Es muy interesante ver que inclusive, dense cuenta, ya hay un reconocimiento de la élite local, ¿cierto? De los árabes. Ya está la reina del carnaval de Barranquilla yendo al club de los árabes. Acá esta foto, este recorte de la prensa de 1947 me parece súper interesante porque habla en el cuadro que está seleccionado en rojo, hablaba de que el Centro Juvenil Árabe era, abro comillas, una de las instituciones culturales sociales más dinámicas y entusiastas de Barranquilla. Eso es bastante diciente y hay aquí un trío de mujeres, Amashta, Farah y Mufdi, de esos tres apellidos, que son las candidatas a capitana del Centro Juvenil Árabe. Entonces, sí se dan cuenta cómo empieza a cambiar la percepción y la imagen que tienen los árabes, que hay en Barranquilla sobre los árabes, ¿cierto? Acá en este recorte de 1953 también se ve la proclamación de la capitana. Miren que eran eventos que salían en el periódico, un periódico local, no era un periódico árabe. Entonces, y vuelven y dicen acá abajo, Club Alhambra, prestigioso centro social de la colonia. Entonces, si se preguntan cuántas reinas del carnaval han habido, porque si se dan cuenta al principio, son capitanas del club que participan en el carnaval, pero cuando empiezan a ser ellas las reinas del carnaval de Barranquilla, la primera es en 1965. Y como les digo, también es muy difícil saber realmente porque en muchos casos podían tener el apellido de tercero o de cuarto, y ahí sí que ya se vuelve un poco más desgastante identificarlas. Esta lista está basada con los dos primeros apellidos únicamente. Entonces, la primera fue en 1965 y definitivamente la familia que más ha dado reinas al carnaval, cuando hablo de los árabes, es efectivamente la familia Buchaibe, con 3, 4 y 5, si no estoy mal, y me disculpan si me equivoco, con 5 personas, con 5 reinas del carnaval. Aquí tenemos la foto de la primera, Lucy,
escoltada por el alcalde de Barranquilla en su noche de coronación. Y cuando tú te sientas a charlar con Lucy, ella te cuenta una anécdota muy interesante y es que cuando a ella la postulan, ella había ganado el reinado del bambuco un año antes, y cuando a ella la postulan como reina del Carnaval de Barranquilla, una persona dice, anda, pero ¿cómo hacemos si es árabe? Entonces, digamos que para ese momento era todo un shock, un acontecimiento social, que una persona de esta comunidad llegara a ser la reina del Carnaval de Barranquilla. Entonces, y esto en 1965, o sea, la comunidad todavía era mucho más joven de lo que es hoy. En este momento habían personas que habían vivas, que habían nacido en los países de origen. No como ahora que ya la gran mayoría de los que hay en Barranquilla son nacidos ya aquí, ya ha muerto esa generación de pioneros. Entonces acá les tengo unas fotos de reina árabe pasándole la corona a reina árabe. Andrés Jaramillo Char, Daniela Cepeda Tarut, Valeria Buchaibe, Carolina Segebre, a Isabela Chams. Me disculparán los que no son de Barranquilla y no saben cómo funciona el carnaval, pero esto es la coronación de la reina. Y vuelvo y le repito una cosa, al igual que con los políticos. No quiere decir que porque estas mujeres sean de origen árabe, quiere decir que ellas sean reinas árabes, ¿ok? De hecho, casi ninguna, a excepción de Daniela Cepeda y de pronto de Isabela Cham, si no estoy mal, ellas dos, son las únicas que han incluido canciones o ritmos o danzas árabes en sus shows, ¿verdad? Simplemente lo que a mí esto me dice es que efectivamente pasaron de ser un grupo marginal a ser un grupo que hoy tiene una visibilidad y una movilidad social muy alta. Listo. Entonces, ya para cerrar un poquito, para alcanzar a tener algunas preguntas, el tema de la gastronomía es, digamos, que esa otra gran estrategia que siento yo fue efectiva para que la comunidad árabe lograra insertarse aquí en general en Colombia, o más que todo en la costa, y también en la región del Sinú. Eh, si quieren seguir conociendo más sobre este tema, no se pierdan, por supuesto, la charla con Alex Queset, porque él es, digamos, una autoridad. Y también les recomiendo que se vean este documental en YouTube, busquen así, entre árabes y costeños, les aparece. Y esta frase de Juan Gosaín a mí me parece que dice todo. Soy el hijo legítimo de un kibbe con una arepa de huevo. Han dicho que hay varias versiones de esa frase, esta es una de las versiones que he encontrado que hay. Y como les dije anteriormente, la gastronomía fue ese gran puente que logran crear los árabes con la sociedad receptora y hoy en día la comida árabe ha sido apropiada de tal forma en Barranquilla que a veces se borran las fronteras de qué es árabe y qué no es árabe. Yo le digo a las personas que a mí me sorprende ver, a mis estudiantes, yo les digo que me sorprende ver que vendan pan árabe en la calle en Barranquilla, porque tú no ves pan árabe en la calle como en los semáforos en los países árabes. Eso es algo muy propio de aquí. Tú tampoco, ni siquiera en Chile, ojo, ni siquiera en Chile, que es un lugar con tantos árabes, tú no ves que venden kibbe, uno lo da por hecho, pero no es así. Tú no ves que venden kibbe en cada esquina. Eso es algo que solamente pasa aquí en el Caribe y es algo fascinante. Entonces, sobre el punto de la gastronomía, quiero tocar simplemente dos temas. El primero es la transformación que sufrieron muchos platos aquí. En primer lugar, se dice mucho de que cuando los árabes llegan y empiezan a socializar con la comunidad receptora, ellos empiezan a introducir el consumo de ciertas verduras, ciertos granos que antes no se usaban acá. Eh, sea verdad o sea mentira, está documentado en varias fuentes que, por ejemplo, el uso de berenjena o de algunas verduras no era muy común aquí y digamos que esto es introducido, popularizado por los árabes. Asimismo, los restaurantes, los primeros aparecen realmente en la década de los 60 aquí en Barranquilla y se volvieron unos puntos de encuentro muy interesantes entre dos mundos, porque al final las mesas, la comida siempre tiende a unir eh, y es algo que siempre está bien recibido. Y los árabes tienen una particularidad que son personas supremamente hospitalarias y para ellos que su huésped o su invitado esté bien es supremamente importante y está muy conectado al tema del honor. Entonces se empezó a crear también esta imagen de que
los árabes eran supremamente espléndidos, en contraposición a las imágenes iniciales de que los árabes eran tacaños, como decimos aquí, duros, ¿verdad? En el tema económico. Entonces, en ese sentido, hay unos platos, como yo les digo a mis estudiantes, que emigran y otros platos nunca emigran. O hay unos platos que cuando emigran son completamente transformados. Entonces, en el lado izquierdo ustedes pueden ver una foto del marmaón, que es muy popular aquí en Barranquilla. Yo diría que después del kibbe es como una de las cosas que más sale en los restaurantes árabes. Y son estas bolitas de harina de trigo con una salsa de pollo con tomate, que es un invento de acá. Nadie en Belén, de donde es originario este plato, come el marmaón así. De hecho, ni siquiera le llaman marmaón. Si tú vas a Palestina o al Líbano, este plato se va a llamar maftul y esta foto de la imagen derecha es la presentación o la forma de comer correcta. Entonces, miren la diferencia tan grande y realmente nunca vamos a saber cómo empezó a transformarse esta receta o quién fue el responsable o por qué lo hicieron, pero fue completamente transformada. Obviamente algunos platos de aquí han sido adaptados al gusto, al paladar local y la disponibilidad de algunos ingredientes también ha afectado cómo se preparan esos platos. Y lo que les decía hace un momento, el tema del kibbe, de la popularidad de la comida árabe aquí en la costa, o sea, en Lorica, en Cartagena, en Barranquilla, en Maicao, es realmente, en Mompox, es realmente sorprendente. O sea, nosotros, como les repito, nosotros lo vemos por hecho, por dado, pero no es así en otros lugares del continente y aquí es donde yo digo, a pesar de que la comunidad, que la diáspora árabe en Colombia no es tan grande como otros países como Argentina, Brasil, Chile, el primer presidente árabe en Latinoamérica fue en Colombia. El símbolo más importante de la latino-arabidad es una colombiana, Shakira. Y esto de ver kibbe frito al lado de empanadas fritas o arepa de huevo es algo que solamente se ve aquí. Entonces, por eso es que me apasiona tanto realmente estudiar y compartir este tema de estudio con ustedes porque es una historia fascinante, es una historia realmente inspiradora hasta cierto punto eh, y, y realmente creo que todavía hay mucha tela por cortar. Y ya los dejo con este breve texto, como les decía, hay algunas fuentes que citan que, por ejemplo, la berenjena, la hierbabuena, la menta, etcétera, estos elementos fueron tan populares en la dieta del colombiano de la costa, de la región Caribe, para ser más específicos, que como les digo, se pierden las fronteras, se borran las fronteras, y si ustedes ven el documental que les mencioné, entre árabes y costeños, se dan cuenta que hay personas que ni siquiera saben diferenciar qué es un plato árabe y qué no es árabe levantino y que no y qué es un plato costeño. Entonces, yo creo que aquí termino yo, porque ojalá podamos tener un poquito más de tiempo para las preguntas. Hay una pregunta que hizo Akemi Duarte sobre precisamente sobre ese cambio que la sociedad barranquillera le da como aceptación a la diáspora. Y pregunta, ¿la parte laboral y económica influyó en la aceptación de la diáspora árabe? Creo que tú lo mencionabas y es el tema de la profesionalización y estos estudios que empezaron a hacer y a integrarse de los miembros de la diáspora hacia la sociedad barranquillera y por supuesto empiezan a tener otros contactos y a establecer más industria. Entonces, esa te la, te la pongo ahí para que la tengas. Lo mismo, hay una pregunta sobre una estudiante de la Universidad del Atlántico que seguramente pues ella no estuvo en la conferencia pasada, donde pregunta sobre cómo ha sido la influencia árabe en la manifestación artística, especialmente en la danza. Tú nos aclarabas el tema este de lo que todos
teníamos en algún momento en nuestra mente sobre los estereotipos de la danza árabe. Y Jack Sad pregunta sobre el club, que si hubo un club árabe acá en los 70 y en los 80. Entonces, creo que tú mencionaste que ahora es el club campestre, pero bueno, para El, que el aclares Club un poquito eso. Campestre, el Club Campestre comenzó en el 69, entonces, Sí, si no hace estoy mal, el tiempo. sí, exactamente. Entonces sí hubo un club, ese fue, a pesar de que tenía ese nombre campestre, era el Club de los Árabes. Si tú vas al Club Campestre, tú te das cuenta que afuera tiene, perdón, en 1964 se crea el Club Campestre. Tú te das cuenta que afuera hay una placa con todos los nombres de los fundadores y todos son de origen árabe. Entonces sí hubo un club árabe en los 70 y en los 80 que fue el Club Campestre. Lo que tú dijiste, Katia, la primera pregunta del tema de cómo el éxito económico ayuda a la movilización social, a la escala social, evidentemente, si los árabes no hubiesen algo, es que a ver, no podemos generalizar. Cuando hablamos de los árabes, o sea, yo no estoy hablando de un grupo en específico monolítico y igual, no. Muchas personas que componían a la diáspora árabe lograron éxito económico, como dentro de los inmigrantes italianos, hubo muchos que lograron éxito económico, otros no. Entonces, dentro de los árabes, unos lo lograron, otros no. Pero los que lo lograron, construyeron. De hecho, ese éxito económico les permite construir el club, porque ¿cómo tú vas a financiar el club si no te va bien económicamente? Entonces, ese éxito económico les permite crear el club, les permite ingresar a la universidad, obviamente, también, y hay, de cierta forma, hay como no un lavado de imagen, porque no es que hicieron algo malo y estaban lavando su imagen, no, sino que de cierta forma se despejan todos esos temores que tenían las personas del otro, porque eso es algo muy natural y Edward Said lo habla muy bien de, de todas esas representaciones orientalistas eh, con un poquito de espíritu colonial y racista que hay detrás de ellas. Entonces eso también nos afectó mucho a los árabes acá y ellos al salir de los límites de su comunidad, obviamente empiezan a cambiar la perspectiva que tenían las personas. La segunda pregunta fue sobre, que me hiciste, Sobre la danza, la danza. Bueno, muy rápidamente, la danza, como nosotros la conocemos en Colombia, si ustedes van a alguna escuela de danza, por mucho tiempo dominó el belly dance, esa danza que se hace con un vestuario de dos piezas, que implica mover mucho las caderas, algo así como muy shakiresco. Pero esta imagen, este tipo de danza, el belly dance, la danza del vientre, realmente fue un producto europeo que llegó a Egipto. O sea, los egipcios en Egipto empiezan a hacer estas danzas muy a imagen de los cabarets parisinos y muy para complacer al ojo del, del agente colonial británico que estaba en Egipto. Entonces, por mucho tiempo en Colombia, eso fue lo que se conoció como danza árabe. Entonces, por eso es que dentro de la comunidad tú no ves que hay, o sea, son muy pocas las profesoras o las escuelas de danza árabe en Colombia que son de personas de la comunidad, porque no es algo orgánico de nosotros. Eh, Obviamente, cuando uno habla, por ejemplo, de danzas folclóricas, uno no puede hacerse la vista gorda y aquí en Colombia sí se baila dabke. Entre la comunidad, sean libaneses o sean palestinos, que es donde más he visto, se baila dabke, que es una danza folclórica tradicional que tiene un significado muy específico para cada contexto, pero esa danza como nosotros la conocemos, no. Ahora, que en una fiesta de árabes, de descendientes de árabes o del Club Alhambra, no se escuchara música árabe, pues obviamente se escuchaba. Y obviamente lo que se bailaba era como cuando uno aquí en Colombia ponen un vallenato, yo no he tomado cursos de bailar vallenato, nunca, pero tú escuchas la música y tú empiezas a moverte. Eso mismo le pasa y lo que yo le explico a la gente, o sea, entre nosotros, o sea, nosotros crecemos escuchando estas canciones y a nosotros se nos mueve algo cuando la escuchamos, pero no es que vayamos
a una escuela ya para aprender a bailar árabe. Entonces son diferentes tipos de danzas y de formas de hacer la danza que hay en Colombia. Ok, aquí Alfonso Soria pregunta, en cuanto a la religión y la migración, ¿existía una diferencia entre los migrantes árabes de los cristianos con respecto a su integración en Colombia? Y preguntan también, bueno, hacen un alcance al comentario del Club Campestre y era que si tienes conocimiento de que existía un club campestre, por ejemplo, en San Andrés, ya que era una extensión de la comunidad árabe en Barranquilla. Y hay otra, habla sobre la última generación que tiene origen árabe, todavía hay un sentimiento de pertenencia. Ok, listo. Eh, bueno, la primera, hola Alfonso, sobre la religión. Muchos ha dicho en Colombia que las primeras oleadas de inmigrantes eran cristianos, pero documentos recientes nos han mostrado que para 1945 habían comerciantes de origen árabe establecidos que eran musulmanes. Entonces, no fue una migración enteramente cristiana en sus orígenes, o sea, hubo una minoría islámica dentro de esta gran migración de árabes levantinos cristianos. Eh, Estos primeros inmigrantes musulmanes realmente tuvieron que, hasta en cierto punto, ser bautizados para poder ingresar a los colegios públicos. Luego, con la creación de, pues, bueno, con el contexto palestino, por ejemplo, y con la guerra civil libanesa, empiezan a venir muchos más musulmanes que encuentran un terreno un poquito menos discriminatorio en términos religiosos, más abierto a la diversidad, que eventualmente en 1991, con la nueva constitución, ya Colombia se reconoce como un país, o sea, se deja reconocer como un país consagrado al espíritu, al Sagrado Corazón. Entonces ya hay un clima más propicio para la diversidad y el reconocimiento religioso. Entonces, obviamente, estos grupos de árabes musulmanes que llegan a partir de los 70, 80, 90, hasta en décadas recientes, encuentran un terreno un poco más favorable para el ejercicio de su religión. eh, y creo que ellos al igual están también integrados, si nos damos cuenta, el alcalde de Maicao es musulmán, el, el, el que está ahora mismo electo. Y, y eso dice mucho, o sea, yo creo que la religión influenció en que los cristianos se integraron mucho más rápido que los musulmanes, por ejemplo, porque podían compartir el culto. Entonces, iban a las iglesias de acá, conocían personas de Barranquilla que fueran cristianas, entonces empezaban a tejer relaciones. Los musulmanes no tenían ese espacio de encuentro porque naturalmente Colombia no es un país de mayoría islámica. Entonces, creo que influenció de esa forma. La segunda, que si hay fotos, creo, de... Ah, bueno, también que si hay, por ahí vi que si habían fotos de... Sí, sí hay, o por lo menos yo tengo algunas fotos de los eventos que se hacían en el Club Alhambra. Entonces, si quieres, me escriben y yo puedo mostrárselas. San Andrés, honestamente, no visité el año pasado a San Andrés a hacer un poquito de trabajo de campo y nadie nunca me habló de un club allá, pero tampoco me gustaría decir que no había, porque no estoy segura, pero nunca nadie me lo mencionó. Lo que sí hay es una mezquita bastante grande, pero club no. Aquí, eh, Y algo sobre, preguntan si conoces algunos referentes como de artistas plásticos de origen árabe y precisamente enlazándolo con el tema del arte, hay una pregunta sobre el cine. Dice, en el cine uno mira que en los bailes árabes no se da el baile en pareja, hombre y mujer. ¿Esto es cultural o es solo una regla de la danza árabe? realmente no se nos puede olvidar algo, y es que la época de oro, si ustedes son curiosos y buscan cine egipcio, Egipto yo siempre digo que es como el México del mundo árabe, porque Egipto es ese gran productor de películas, canciones, novelas. Entonces, si ustedes buscan las películas egipcias de los 50, ustedes ven las películas y parece una película francesa, una película italiana. La forma de vestir de los hombres, muy elegantes, con sombrero, con saco, las mujeres con vestidos hermosos, el pelo corto, o sea, era, era una sociedad muy, había una ola como muy moderna, muy europea, europeizada.
Obviamente esto va a cambiar por motivos socioculturales y políticos y económicos en las décadas siguientes, pero busquen las películas del cine egipcio clásico, 1950, van a darse cuenta que eran películas que tú realmente eh, podían ser películas europeas. Entonces el baile en pareja entre hombre y mujer en esa época obviamente bailaban canciones y danzas provenientes de Europa en pareja, porque así se bailaban, y acá también. Las danzas árabes tradicionales en su mayoría no folclóricas, folclóricas típicas, no incluyen el contacto entre hombre y mujer, porque digamos que hay unos cánones más estrictos en cuanto a eso en los países árabes, en temas culturales, pero por ejemplo el dabke se baila hombres y mujeres juntos, ¿cierto? Eh, entonces, y en realidad cuando tú estás en una, contextualmente te lo digo, si tú estás en una fiesta, en un matrimonio, en un país árabe y ponen música árabe, lo normal es que tú bailes con tu pareja música árabe, pero no como lo bailamos acá pegados, sino pues hay una forma de bailar entre hombre y mujer que pues va con el ritmo. Yo veo que Jackie sí, de verdad que Jackie, no estoy segura que es en San Andrés hubo club, lo siento, sí, no estoy segura de eso. Y artistas plásticos aquí en Colombia de origen árabe, mm, sé que hay, pero también pasa algo curioso, y lo que les digo, no por el hecho de que sean de origen árabe, su obra está enmarcada en movimientos artísticos o tendencias artísticas árabes. O sea, por ejemplo, no por el hecho de que un escritor sea de origen árabe aquí en Colombia, él va a escribir en árabe o en los géneros tradicionales árabes. Entonces, de pronto sí hay personas de origen árabe, obviamente, pues porque hay cantantes, hay poetas, hay escritores, hay literatos, sí deben haber artistas, no los tengo ahora en mente, pero yo sé que hay. Si no estoy mal, Mansur, hay uno. Entonces, de pronto puedo buscar y mencionar. Y es importante, es interesante de pronto en estos artistas de origen árabe explorar su, cómo ellos muestran o ejercen o hacen un performance de su identidad en sus obras. Sería interesante verlo, cómo uno puede explorar la poesía Meira del Mar y darse cuenta cómo ella expresa su aravidad en su obra. Eh, ajá, sí, David Mansur. Hola Diani. Sí, David Mansur es de origen, sí, Mansur es de origen sirio, que pues lo hace árabe. Para los que no son árabes, mostraré en una próxima charla un mini video del Dabke. Sería buena idea. La diáspora japonesa fue un poco diferente. Me encantaría conocer sobre la diáspora japonesa en Barranquilla. Si quieres, me escriben. Acá me están llegando unos Y mensajes. hace como 3 o 4 años, ¿te acuerdas que hicimos Narra Viva, que era la historia de los migrantes? Eh, Hiciste los chinos. sí, yo hice lo de los chinos, japoneses, nos pueden escribir y bueno, los ponemos en contacto porque fue muy curioso cómo ellos trabajaban unidos, pero hacían oficios que no, pues que eran muy particulares, o sea, no se dedicaban a otros oficios tan elaborados, sino eran más bien artesanales o eran peluqueros. Conocimos al jugador de fútbol eh, que fue veterano de la guerra en Corea, y todavía está vivo, que tiene familia en Usiacurí. Entonces podemos empezar a intercambiar digamos, todo Sí, ese conocimiento porque sí hay una presencia fuerte japonesa acá en el Atlántico. qué chévere. Sí, Aquí Filiberto Mancini me comenta de una artista plástica que hoy es directora del Museo de Arte Moderno en Bogotá, Claudia Jaquín, hablando de, sí. Eh, aquí Laura de Moya, que es una académica que estudia a las migraciones árabes y chinas, es muy interesante. Ella pregunta de alguna manera, ser vecino de un migrante influía en la migración, porque ella encontró un caso de una familia en Sahle, y sí, claro, eh, los árabes tienen una particularidad, es que son muy comunalistas. O sea, en las sociedades árabes prima el comunalismo sobre el individualismo. O sea, allá las personas cuidan mucho su, digamos, su honor
ante los demás y también los lazos sociales son muy fuertes. Entonces sí era muy probable de que ser vecino, o sea, son comunidades donde todos se conocen realmente hasta el día de hoy. Tú sabes quiénes son todos tus vecinos, generalmente, por lo menos en el caso de Palestina lo sabes, que es donde yo puedo hablar con propiedad. Entonces sí, obviamente influía. Aquí me preguntan cuántas familias palestinas hay en Colombia. No hay un censo. No hay un censo y eso es una tarea que tenemos pendiente. Pero FACUSA hay bastantes personas. Eh, Transición entre el Club Campestre y el Club Alhambra. Brian, no encontramos, la historia es como si se congelara, aparece la liquidación del Club Alhambra, pero el club sigue haciendo comparsas y luego aparece el Club Campestre. Entonces eso es, o sea, una labor arqueológica que todavía no he podido terminar de hacer. ¿Qué pasó realmente en esa transición? Eh, Juan Pablo Charri está confirmando lo que les comentaba sobre la colonia japonesa. Ujú. Kaor Doku jugó en Santa Fe, en el 48. Él todavía está vivo, inclusive uno se lo encuentra en estos desfiles, por ejemplo, de la independencia que hace la Armada Nacional, y uno lo Wow, ve vinculado, sí, ya está bastante entrado en años, pero él está muy activo y tiene un sentimiento realmente muy patriótico con qué, Colombia. qué chévere. Sí, sí. Bueno, entonces ya son las 5:20. No queremos abusar de nuestros invitados y de nuestros asistentes. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado. Les invito a que por favor mañana se conecten en este link que estoy dejando aquí en el chat para que puedan estar y de pronto abrir un poco más todo este conocimiento que tenemos sobre el arte de Alejandro Obregón. Mañana se cumplen los 100 años de su natalicio y vamos a estar con Isabel Cristina Ramírez. Si les pregunta una contraseña, ponen 1, 2, 3, 4, 5 y ya. A Odette, infinitas gracias. Aquí está mi correo por si acaso, porque quedaron muchas preguntas y yo se las quiero contestar. Entonces ahí Sí, está. exacto. Entonces, todos tienen mi correo y el correo de Odette, que ya también lo va a compartir. Agradecemos a estas casi 90 personas que estuvieron vinculadas hoy y la invitación para que nos acompañen también el próximo jueves, 11 de junio, con Odette, también a las 4 de la tarde, para que continuemos en este viaje de la diáspora árabe en Colombia. Muchas gracias. Gracias a ti, Kat. Gracias a todos y cuídense mucho.